Muchas gracias por asistir a la reanudación del Aula de Cultura de ABC, que como todos ustedes saben está patrocinada por la Fundación Cajasol y por la Real Maestranza de Caballería. Hoy es un día especial para el Aula de Cultura, no solo porque vuelve a ponerse en marcha, sino porque contamos con don Francisco Robles, director del aula, que sufrió hace unos meses un accidente vascular del que felizmente se está recuperando a pasos agigantados y que va a intervenir en este acto al principio y que va a ser además su primera intervención pública tras su accidente. Tenemos también la fortuna de contar con don Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, que nos acoge y que también les va a dirigir a ustedes unas palabras. Y el objeto del coloquio es el papel de los medios de comunicación durante la crisis sanitaria, ¿no? Ahí hay mucho sobre lo que hablar. Y tenemos además a dos primeros espadas, a Ignacio Camacho, periodista y columnista de ABC, que es además el number one de los columnistas españoles, y que ha estado otras veces en el aula. La última recuerdo con motivo de la presentación del ensayo que escribiste sobre la situación política de Cataluña, y a Javier Rubio, redactor jefe de ABC, un hombre que es una enciclopedia viviente y que además es uno de los profesionales del periodismo andaluz que tiene la cabeza mejor amueblada. Con ellos dos contamos para hablar de todo lo que ha pasado en los últimos 3 meses casi. Y antes de meternos en harina, me gustaría que el presidente de la Fundación Cajasol, don Antonio Pulido, pues interviniera. Buenas tardes. Ya lo ha dicho Álvaro, hoy es un motivo de satisfacción. También hay algún motivo de tristeza, que ahora diré también, pero hoy un motivo especialmente de satisfacción. Primero porque retomamos esta ya veterana aula de cultura de ABC, que lleva muchos años desarrollándose en esta y en otra de las salas de esta casa, y esto parece que vuelve, a mí no me gusta llamarle esto de nueva normalidad, que vuelve a la normalidad. Esto de nueva será por lo de las mascarillas, pero esperemos y que estamos un poco más distanciados. Pero bueno, yo creo que es de tener una satisfacción enorme de poder volver a reanudar las actividades, y muchas de estas actividades como la que estamos haciendo, con público presente, pudiendo vernos las caras, no tocarnos porque no estamos dentro de las normas, y yo creo que eso es un buen síntoma para todo, evidentemente, lo que nos queda. Creo también que, sobra decirlo, que hoy el tema da para mucho que hablar. Los tres que están aquí hoy presentes, tanto Javier como Ignacio como Álvaro también, ya que él no se lo puede decir a sí mismo, se lo diré yo, tiene también casi las mismas características que sus dos contertulios que le acompañan, un extraordinario periodista y un hombre con mucha experiencia. Decía que esto tiene mucho para hablar y que seguro que ellos nos van a dar o nos van a desarrollar e introducir mucho en un tema tan importante. Yo simplemente decir una cosa sobre el tema, que los medios de comunicación juegan y han jugado también en esta pandemia un papel absolutamente fundamental, y lo van a seguir jugando, y sobre todo en sociedades como las que vivimos, en sociedades democráticas. Me gustaría también decir que un momento, como no, decía de los tres que nos acompañan, un momento de extrema satisfacción de tener aquí hoy al amigo Paco Robles, que no sé si me has sacado ya el reportaje que me dijiste en la entrevista me ibas a sacar por el aniversario del Rinconcillo, que fue la última vez que
me entrevistaste allí. ¿La has terminado ya? Pues bueno, yo estoy deseoso de ver lo que salió de allí. Paco, me alegro mucho que estés recuperado, que estés aquí en esta que sobra de sí, que es tu casa y la de ellos, y también en la casa de todos ustedes. Y termino diciendo simplemente el compromiso de la Fundación Cajasol. Hemos tenido un compromiso muy activo durante toda esta pandemia. Esta casa ha sido un centro de peregrinar de médicos voluntarios, atendiendo 12 líneas que pusimos, luego de voluntarios para otro tipo de actividades también sociales. Se han hecho transfusiones, centro de transfusión sanguínea aquí en otra de nuestras sedes. Es decir, hemos repartido mascarillas, hemos hecho cursos también online dentro de lo que son las pymes, en colaboración con la ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Simplemente decirles que hemos tratado también de aportar en esa fase aguda del confinamiento nuestro granito de arena. Y ahora también trataremos de aportar todo lo que podamos. Una de ellas es esto, intentar que esa normalidad, que las actividades culturales, sociales, de emprendimiento, pues vuelvan a ser lo que fueron siempre. Con eso contar con la Fundación Cajasol. Y termino. Decía al principio que es un momento de alegría, porque estamos aquí, porque está nuestro amigo Paco, pero también es un momento de tristeza. Y me van a permitir que en el primer acto público y de foro también lo diga. Murió hace unos días nuestro querido amigo, patrono de esta casa, por eso quiero especialmente recordarlo, patrono durante 5 años, Rafael Valencia, el director de la Academia de las Buenas Letras de Sevilla. Pues sirva nada más, querido Álvaro, querido Paco, Javier, Ignacio, que sirva también este acto como un pequeño homenaje a él, que era un hombre bueno y además sabio. Muchas gracias. Y pues cómo no que sirva de homenaje a Rafael Valencia, que es una persona muy inteligente, muy sabia y además una persona entrañable que estaba implicada en muchas cosas de la ciudad y que nos ha dejado a todos un gran vacío. Bueno, pues a continuación, don Francisco Robles, director del Aula de Cultura, tiene la oportunidad de intervenir. Esperemos que en las próximas aulas pueda hacerlo desde el escenario, lo cual será señal de que su recuperación, que avanza a un ritmo muy bueno, pues que sigue ese curso y esa tónica, y que contamos con él como director del Aula de Cultura de ABC. Vale, Querido gracias. Paco, tiene la palabra. Gracias. El principio fue Sevilla. Ni líneas, ni colores, ni manos que acarician el aire. Sevilla, nada más. Después llegarían los teoremas. Se iniciaría así el esplendor de un mundo siempre hecho, siempre por hacer. En este mundo hay 3 personas que brillan con su propia estela y hoy nos van a arrojar luz sobre el tratamiento de los medios de comunicación. Ante la pandemia, para explicarnos nuestra visión acerca del papel del periodismo en la crisis sanitaria y política. El primero de ellos es Álvaro Ibarra Pacheco, sosegado, amante de los silencios, sabedor, como pocos, de la importancia de ser el único director de ABC durante el siglo XXI, poseedor de una memoria que muchos darían por tener, gran periodista y en la actualidad director de ABC de Sevilla. El segundo es Ignacio Camacho y López de Sagredo, gran articulista y cerebro privilegiado. Sabe más por lo que calla que por lo que cuenta. En su manera de hablar hay gotas de sangre jacobina. Sabedor de las cosas que verdaderamente importan en Sevilla, y ahí lo dejo. El tercero es Javier Rubio Rodríguez, el más joven de los 3, culto y sabio, fiel a su sabiduría enciclopédica. Su forma de ver el mundo es un resumen entre la literatura de periódicos y el roce de la realidad
sobre los papeles. Periodista de raza es el que utiliza más géneros diferentes para mostrarnos la realidad y transmitirnos su sabiduría. Los tres han venido hoy aquí, a este aula de cultura, a contarnos su visión y su experiencia profesional durante la pandemia. Ninguno de ellos ha leído más de lo debido. Ninguno de los tres ha leído lo necesario. Seguro que disfrutamos y aprendemos, porque en estas tres cabezas está lo mejor que ha dado la ciudad. Deleitémonos con su discurso. Yo hoy, hablando menos, voy a disfrutar mucho más y agradezco la oportunidad de tener salud para darle las gracias por todas las muestras de cariño que he recibido y también por la oportunidad que me brinda ABC para poder dirigirme a todos ustedes en directo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Paco. El tenerte aquí es para nosotros un motivo de satisfacción tan grande que cualquier cosa que digamos de aquí en adelante queda minimizada por lo que tú has dicho con tanto cariño y con tanto fundamento. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo por ir rompiendo hielo y por dar pie al coloquio, que está basado en el papel de los medios de comunicación durante la crisis sanitaria, pensaba contarles muy brevemente mi experiencia como director de ABC de Sevilla durante la pandemia, durante el confinamiento. Ustedes saben que los periódicos, no solo en España, sino en casi todos los países de Europa, fueron incluidos como servicio esencial durante la pandemia. Esto nos ha permitido trabajar con normalidad, entre comillas, durante las etapas más estrictas del confinamiento. Nosotros hemos seguido trabajando con una organización diferente. Es verdad que con muchas más dificultades, por lo que ahora explicaré. Los kioscos, en el caso de los periódicos de papel, que por cierto no contaminan, ahora está la Asociación de Editores haciendo una campaña porque el papel que utilizan los periódicos es un papel permeable y que no es posible que acumule el virus. Luego se puede leer el periódico sin ningún miedo que no se van ustedes a contaminar leyendo el periódico. Bueno, pues pese a que hemos tenido casi en la provincia de Sevilla un 40, un 45% de los kioscos cerrados, lo cual ha sido realmente una dificultad importante para distribuir el periódico, pues al final hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos marcado, que era el trasladar a la sociedad la información más rigurosa posible, más exacta posible, con el mayor número de datos posible, lo más contrastada posible, con opiniones, con análisis, en cumplimiento de lo que nosotros considerábamos que era una función esencial del periodismo, ¿no? Que es la función social, la de servir como instrumento a la sociedad que necesita información, sobre todo en etapas como esta. Ese ha sido siempre nuestro afán. Es verdad que este afán pues, se ha visto dificultado por las circunstancias en las que hemos tenido que trabajar, derivadas casi todas de las medidas de seguridad que había que poner en marcha,
y también del intento de ocultamiento de la magnitud de la tragedia por parte de las administraciones en general, especialmente de las administraciones que dependían del Estado. Hemos tenido que adoptar una serie de medidas obligados por las circunstancias. En ABC de Sevilla, por ejemplo, hemos dividido la redacción en tres. Una redacción estaba donde estaba la redacción y donde está la redacción principal, en la segunda planta de la casa de ABC. Había una segunda redacción en la planta baja, en unas oficinas, y había una tercera redacción que la conformaban todos los periodistas que estaban teletrabajando y que tenían turno rotatorio, y unas veces estaban, otras veces no, y después había algunos que no estaban nunca, o sea que esos han, por motivos de riesgo personal o de sus familiares, han estado y siguen estando fuera teletrabajando durante toda la etapa del confinamiento. Eso, las redacciones, que son organizaciones de trabajo colectivo, en la que se trabaja codo con codo, en la que no hay despachos. La redacción es un espacio abierto donde brota una inteligencia artificial que se traslada a todos los miembros de la redacción y que suma y que hace que todo el mundo esté enterado de lo que pasa en la mesa de local o de deporte y tal, porque al no haber barreras físicas, pues todo se comunica y todo se cuenta. Eso, en este proceso, en esta epidemia del coronavirus, se ha interrumpido, la redacción se ha roto. Y los que estábamos dentro notábamos en muchos detalles que la redacción se había roto, que era difícil, pese a todos los avances tecnológicos que tenemos, de videoconferencias, de teléfonos, de móviles, de llamadas, de reuniones, era difícil mantener esa inteligencia colectiva, porque es que había gente en la planta de abajo que no se enteraba de lo que estábamos discutiendo en la planta de arriba, o gente que estaba en sus casas teletrabajando, que si le sacabas de lo que estaba haciendo, pues no sabía por dónde venían los tiros, etcétera. A esa dificultad derivada de las medidas de seguridad, en las que hay que incluir, por ejemplo, la movilidad, que estaba reducida y que cada vez que se iba a hacer un trabajo a la calle, pues había que controles y justificar la presencia del periodista allí, etcétera, etcétera. Hay que añadir otra dificultad añadida, que son las trabas informativas. Las trabas informativas, fundamentalmente de las administraciones, y ya digo que principalmente de las administraciones dependientes del Estado, que tenían un afán evidente por ocultar la magnitud de la tragedia que estábamos viviendo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros pactamos con los profesionales sanitarios del Virgen del Rocío hacer un reportaje en plena pandemia, en uno de los momentos más duros, de la UCI del Virgen del Rocío, de cómo trabajaban, cuál era allí la jornada, qué hacían, la verdad, cómo se estaban jugando la vida, ¿no? Porque es gente que no hay calificativos para ensalzarles suficientemente por la labor que han hecho. Obtuvimos los permisos del hospital, de los profesionales, del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud. Teníamos los voluntarios, fotógrafos, redactores, para hacer el reportaje. Tenemos pactada la vestimenta y las condiciones de seguridad que tenían que respetar obligatoriamente para entrar en la UCI, y a última hora una orden del Ministerio de Sanidad prohíbe terminantemente hacer ese tipo de reportaje. Si a eso unimos que ha desaparecido, por ejemplo, el portal de transparencia del Gobierno central,
Hoy en el Parlamento Europeo se ha denunciado que el Reino de España ha suprimido ese portal de transparencia. Si unimos también que al principio podíamos evaluar las tendencias de cómo avanzaba la epidemia, porque teníamos al menos algunos datos que se actualizaban a diario, y que hoy, hace 9 días, que no se actualizan los datos por parte del Ministerio de Sanidad, y que ignoramos las tendencias, porque las comunidades nos dicen que ellos reportan fallecidos, contagiados, que después no aparecen en el cómputo global del Ministerio, y las explicaciones que nos dan en las ruedas de prensa son bastante peregrinas, por decirlo de alguna manera. Pues esa dificultad de manejar los datos más básicos indudablemente interfiere en la capacidad que tenemos de aportar información a la audiencia, en este caso de ABC. Naturalmente, al final de todo hemos contado el transcurrir de la pandemia con pelos y señales, porque los médicos del Virgen del Rocío al final cogieron los móviles y nos hicieron el reportaje ellos mismos, porque al final hablas con gente, con estudiosos, y sobre todo lo que yo creo que ha aportado una visión más certera, más cercana a lo que estaba pasando, ha sido el recoger testimonios de personas que tenían historias humanas detrás y que las convertían en protagonistas muy especiales. Recuerdo, por ejemplo, a un joven de Granada que estaba buscando el cadáver de su padre, que había desaparecido, y que no lo mandaban de un sitio a otro, y no sabía dónde localizar los restos, y ni siquiera sabía si de verdad se había fallecido, ¿no? Recuerdo una señora maravillosa de Jerez, que salió en portada, que había venido de Jerez, una señora de 78 años, había venido a ayudar a la residencia de ancianos de Sevilla, estuvo aquí 3 o 4 días ayudando, y después se fue a Granada. La policía le tuvo que sacar el billete, porque ella ya no sabía sacar el billete en las máquinas nuevas de Santa Justa. En fin, muchas historias humanas que nos han dado la verdadera dimensión de la tragedia. Todo esto, al final, todavía tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas que conocer, y cuando las vayamos conociendo las iremos contando, pero la prueba del interés que tenían la audiencia del periódico por conocer lo que pasaba, la tenemos en que la web del periódico, la web de información general, ha batido todos los récords históricos desde que se fundó. En ABC de Sevilla hemos tenido en el primer mes de confinamiento, que ha sido el que ha tenido mayor audiencia, hemos tenido 890.000 usuarios únicos, personas diferentes que se conectan en un determinado día a la página, y 2.750.000 páginas vistas diarias, tanto los usuarios como las páginas son diarias, lo que denota el extraordinario interés que suscitaba la pandemia. Bueno, yo lo único que, por terminar, lo único que tengo que decir es que me siento tremendamente orgulloso de la redacción de ABC, porque nadie se ha rajado, o sea, todos se han prestado de forma voluntaria a hacer las horas que hubiese que hacer, a echar el resto, a estar más tiempo que nunca en la redacción, a buscar datos donde no los había, y yo creo que todos estamos imbuidos de que este momento era un momento muy especial para el periodismo, y que estábamos obligados a dar el do de pecho y a cumplir con la dimensión social que tiene el hecho de ser profesional de la información.
Entonces, yo ya le voy a ceder la palabra a nuestros dos contertulios. No sé, le traslado la misma pregunta a los dos. Puedes empezar tú, Ignacio. Si vosotros habéis tenido esa sensación de orfandad, que es la que yo he tenido a lo largo de todos estos meses. Hombre, ha sido raro. Ha sido raro, pero yo creo que en general, y claro, él no lo va a decir, pero lo voy a decir yo, porque para hacer todo eso que acaba de contar hace falta una cosa que se llama liderazgo, y él lo tiene. Hacer que la redacción acepte estar físicamente allí, dirigir, mantener la tensión. Yo creo que, no solo nosotros vamos a sacar pecho nosotros, yo creo que en general, Álvaro, los medios de información, y ahora voy a decir una cosa sobre los medios de información, sobre la información, pero los medios de información creo que hemos cumplido razonablemente bien. Dejadme hacer un paréntesis. Hay una cosa que he echado de menos, y ha sido el talento de Paco Robles. He echado de menos la escritura de este periodo en la pluma de Paco, la disección de esta rareza que era todo el país confinado y sobre todo de la ciudad, el alma, el registro que él tiene para tocar el alma de una ciudad que ha pasado la Semana Santa confinada, sin procesiones, que ha pasado la feria en los balcones. Ese piano de Rafael Montesinos que escuchaba en el barrio San Lorenzo y que sonaba, decía, la música del alma de la ciudad, que es el que Paco sabe tocar, yo lo he echado de menos y afortunadamente sé que ya no lo voy a echar de menos y que, como esto va para largo, querido Paco, vas a tener ocasión de seguir tocando esas notas. Es que hay dos cosas diferentes, y esto me gustaría decirlo. Hablamos de información, pero la información no es lo mismo que la comunicación. La comunicación es lo que le interesa al gobierno, a los gobiernos, y la información es lo que nos interesa a los periodistas. La comunicación es lo que había en la televisión, mezclada con entretenimiento, donde salía un país que cantaba y cocinaba y aplaudía en el confinamiento. Y la información era lo que estaba en los medios escritos y en la radio, donde salía un país que sufría, un país que moría, un país con angustia, un país con solidaridad también, pero donde salía, digamos, el país real. Y eso ha sido muy importante, esa diferencia ha sido muy importante en esta pandemia porque, como decía Álvaro, se han puesto muchas trabas. Esas trabas tenían que ver con la creación de un relato oficial de tranquilidad, de minusvaloración de la tragedia, porque cada episodio de la tragedia se asociaba en el subconsciente de los ciudadanos a los errores que habían propiciado esa tragedia. Y seguimos en esto, y seguimos en eso. Y se ha utilizado el estado de alarma para tejer un velo de comunicación, de transparencia, para intentar silenciar a la prensa y para estorbarla todo lo que han podido, porque quiero recordarles que hubo que hacer un plante de periodistas, organizado, por cierto, desde la redacción de ABC, para que pudiéramos preguntar en las ruedas de prensa de la Moncloa, donde preguntar de viva voz, aunque no había, era telemáticamente, pero de viva voz porque se filtraban las preguntas, las filtraba el portavoz del gobierno, para que después de las charlas presidenciales de los fines de semana se pudiera seguir extendiendo en aquellas largas y prolijas conversaciones. Entonces, bueno, pues es que hemos transmitido una realidad cruda. ¿Ha sido fácil? No, ha habido que buscarse la vida. Pero bueno, en general no la hemos buscado. El periodismo es hablar con gente y ver cosas. Y ni se podían ver, ni se podía hablar. Bueno, sí se podía hablar, pero quiero decir, no se podía interlocutar de una manera directa. Hemos fundido los móviles, hemos tenido estas cosas, hemos hecho teleconferencias y tal, pero no es lo mismo. ¿Ustedes lo han notado? Yo quiero pensar que poco. Porque en general, insisto, no solo nosotros, creo que los medios hemos cumplido razonablemente bien con nuestra misión, sobre todo saltando por encima de obstáculos que se han puesto a la libertad de expresión.
Y luego, si quieres, para que hable Javier, diré otra cosa sobre el intento de asociar a los medios de información independientes con el universo salvaje de los bulos en Internet. Que eso se ha producido, pero me callo por un rato. No, yo creo que lo que hemos vivido es uno de esos momentos que le dan sentido a la profesión. Yo por lo menos lo he sentido así. Yo me he sentido muy orgulloso de estar donde estaba, en el periódico, a las órdenes de quien estaba y de estar alrededor, rodeado de la gente con la que estaba. Porque a nosotros no nos aplaudían ustedes a las 8 de la tarde. A nosotros nos aplaudían ustedes en el kiosco cuando iban a comprar el periódico y en la web cuando entraban a visitarla. Y en este sentido yo creo que la pandemia también ha supuesto una valoración del periódico de papel. Creo que muchas veces, incluso de nuestra parte, hemos dicho, no, esto ya va caducando y ya le queda poco tiempo y ya todo será digital. Y sin embargo, esa recopilación, esa mirada al mundo en 24 horas que por la mañana se presenta en el kiosco para que la lea el lector, creo que era un ejercicio, y sigue siendo un ejercicio perfecto, de compendiar, porque había tanta información, había tanto sitio donde mirar que necesitaba, yo quiero entender que los lectores, y de hecho la prueba está que nos han seguido, pues buscaban eso, alguien que les guiara la mirada en ese tráfago inmenso que había de noticias, de números, de cifras, de aquí, de Sevilla, de Andalucía, de España, de Italia, del mundo. Era una cosa desbordante, era desbordante. Pero bueno, yo no he parado de moverme durante toda la pandemia, no como tú, Ignacio, pero yo he estado yendo al periódico prácticamente a diario y la verdad es que la ciudad que se descubrió en esos momentos terribles, yo fijo 3 semanas, que son las semanas antes de Semana Santa, la Semana Santa y la Semana de Pascua, esas 3 semanas fueron durísimas, incluso para moverte por la ciudad. Nosotros llevábamos un salvoconducto, me acuerdo que el domingo que se iba a decretar, bueno, que salió publicado en el BOE a las tantísimas el estado de alarma, pues nuestro director de Recursos Humanos, Bonillo, pues nos preparó un papel a cada uno de los miembros de la redacción diciendo que fulanito de tal, vamos, certificando que trabajábamos allí y que como un trabajo esencial que teníamos que desarrollar, pues podíamos movernos por la ciudad. Eso te lo pedían los policías, ¿eh? Recuerdo un día en el campo de la feria que siempre ponían ahí el control, ¿no? Y me paró uno, bueno, ¿dónde va? Pues mire usted, voy del periódico, sí, tal, DNI, va, en fin, lo cotejaba y tal. Me dice, bueno, estos días tienen ustedes trabajo, ¿eh? Digo, no lo sabe usted bien. Y era un sábado que salía la rueda de prensa del presidente y después venían los decretos y venía todo. Pero al final este movimiento creo que lo hemos sabido o lo hemos podido transmitir al periódico. Creo que tú decías antes que te ha faltado la visión de Paco, pues a mí no solo es que me ha faltado, es que yo he cometido la osadía de ocupar el lugar de Paco, porque en la Semana Santa que él iba a escribir y que una semana antes tuvo el accidente, con las fotos que ya habías elegido para esas crónicas que se iban a hacer de los días de Semana Santa, donde no había procesiones, pues tuve que salir, el primer espada estaba en la enfermería y salí yo no de sobresaliente, sino de suficiente, creo que puede ser el calificativo, ¿no? Y bueno, pero en el fondo muy orgulloso de cómo se ha portado la sociedad, cómo se ha portado la ciudad, cómo se ha portado el periódico, cómo se ha portado el equipo humano que está detrás del proyecto colectivo, porque al final un periódico es un proyecto colectivo de mucha gente que está participando, como decía Álvaro, no hay tabiques, no hay separaciones y estamos
en ebullición intelectual en el periódico. Y creo que el primer día de todo aquello, cuando empezaron a caérsenos todas las convocatorias, se suspenden los actos de cultura de la Fundación Cajasol, no, ya suspendemos los actos, el ayuntamiento, no, se suspende la rueda de prensa, todo suspendido, ¿verdad? Yo pensé, digo, ¿y ahora cómo vamos a hacer un periódico con tantísimas páginas que tiene un periódico? Ustedes no saben lo que es un planillo de periódico extendido. Y sin embargo, creo que hemos salido airosos del envite. Y no nos han faltado las ideas ningún día. No nos ha flaqueado. Creo que orgullo, sí. No, porque material había mucho, claro. La paradoja es que nunca hemos tenido más audiencia y nunca hemos tenido menos publicidad. Ya, claro. Porque claro, no había nada que vender porque no había nada dónde comprar. Pero, por ejemplo, tú hablabas ahora del esfuerzo. Yo que trabajo solo, y ahora más solo que nunca, porque estaba encerrado en mi casa, me escapé alguna vez, pero no te lo he dicho. Me escapé a ver la ciudad y me paró un guardia y le dije, y le enseñé el salvoconducto y me dijo, pero por aquí no se van y el periódico a su casa. Me digo, bueno, pero es que voy a ver la ciudad, claro, que ir a ver la ciudad vacía. Pero nunca he hablado con más gente de los últimos años. Sí. Y nunca he procesado más información. Cuando la gente decía que se aburría el confinamiento, decía, bendito tú, yo no he tenido tiempo de ver una película más, porque había que procesar muchísima más información, porque lo que no veías te lo tenían que contar, obviamente. Pero bueno, que eso lo hemos hecho todos. Y algunos además han salido y han visto y han estado en las UCIs, a los que lo han dejado en otros sitios, y han sacado fotos de los ataúdes, una. Y desgraciadamente no fuimos nosotros. Pero bueno, oye, felicitamos a la competencia. Pero una foto de los ataúdes, que han muerto 40.000 personas. 40.000 personas es el campo de Sevilla con 5.000 personas menos aproximadamente. Pónganme, para que se hagan una idea, Una foto de ataúdes. La pandemia, no hay imágenes de la pandemia real, porque hay imágenes de los sanitarios, de la gente aplaudiendo en los balcones, hay imágenes de los niños el primer día que salieron con sus familias, en el parque, de la gente que salió a hacer deporte de forma masiva. Bueno, ahora ya hay imágenes de las playas, de cómo se va recuperando lentamente la normalidad, de las tiendas, de los bares primeros que abrieron. Pero la parte trágica de la pandemia, los muertos, las residencias de ancianos, de eso no hay imagen. Y eso lo vamos a pagar, por una razón, porque si la gente no lo ha visto, no le tiene respeto. No voy a decir miedo, que también hay que tenerlo, pero no le tiene respeto. Ahora lo estamos viendo, mucha gente se comporta de una manera irresponsable, porque el que no ha tenido muertos cerca no ha visto esto. No ha visto al anciano de 80 años meterle un tubo en la tráquea, que es fuerte esto. No han visto la UCI, no han visto a la gente coger la mano de los enfermeros. Y claro, si no lo han visto, en cambio, llevamos años viendo simulaciones terroríficas de accidentes de tráfico. Terroríficas, muy bien hechas además. Y me parece muy bien, porque hacen efecto. Pero ahora, ese efecto no lo tiene la gente porque no la ha visto. Entonces, se sale con cierta alegría, porque no se sabe lo que ha pasado allí. Lo hemos contado, pero es lo mismo que verlo. Y sobre todo, quienes tenían que haberlo puesto son los que tienen el poder de las imágenes. Y esos que tienen el poder de las imágenes han actuado con una complicidad siniestra en la ocultación. Lo digo claramente, una complicidad siniestra en la ocultación. Eso está por descontado, pero yo también creo que la sensibilidad del público ha variado. Y tú coges la hemeroteca, ¿verdad? Y hay fotos de atentados terroristas, de catástrofes, y se publicaban, no diré alegremente, pero sí con una mayor tolerancia al impacto emocional que tiene la foto, la carga de la foto. Y yo creo que hoy en día, bueno, le pasó a nuestro colega de la competencia, tuvo que dar tantas explicaciones de por qué había sacado los ataúdes en la morgue de una Madrid. Foto de ataúdes que no era de muertos. No se veía nadie si hubieran muerto. sido muertos lo hubiera entendido la duda, y lo hubiera tenido, y a lo mejor hasta probablemente si me hubiera tocado hubiera decidido no darla. Pero es que hemos visto al niño Ailán. Sí. Lo vimos hasta la saciedad. Era una imagen durísima, pero tuvo efecto.
porque cambió la sensibilidad sobre el drama de los refugiados. Pero no hemos visto, no ya un solo muerto, es que no hemos visto un vivo en la UCI, que no los hemos visto. No. Entonces, claro, en cambio hemos visto los aplausos, la gente haciendo recetitas, que está muy bien, pero que esa no era la realidad, porque por esa razón no estábamos encerrados para hacer recetitas, estábamos encerrados porque la gente se moría a chorros, y había 200 y pico mil contagiados oficiales. Pero claro, es que, bueno, aún así, pues ha contado lo que se ha podido contar, que ha sido bastante. Y lo han contado, por cierto, muchos sanitarios que han hecho hasta blogs personales, que han dado información, que han contado la tragedia, porque estaban viviendo en la primera fila. Pero bueno, que todavía no sé. El New York Times publicó hace 3 semanas, y antes el Globo de Brasil publicó la lista completa de los fallecimientos. Que no lo sabemos, que no tenemos la lista completa de la gente que se ha muerto. Bueno, tú dices la lista con nombre y apellido, pero no tenemos la lista con números. O sea, no sabemos ahora mismo todavía cuántos son. Yo calculo que en este trimestre, esta primavera fúnebre en España, por supuesto, es el trimestre más luctuoso en la historia de España desde 1918, la gripe española. Por encima de los trimestres de la guerra civil, por encima de los trimestres del año 41, el año del hambre, por encima de los trimestres del año 53, que fue un invierno crudísimo. Marzo, abril y mayo han sido los 3 meses con mayor mortandad en España. Yo calculo que al final serán unas 150.000 personas, 150.000 compatriotas los que nos han abandonado. Por motivos de COVID y por otras cuestiones y por otras que esta mañana incluso lo decíamos en el periódico La Reunión de la Mañana. Cuestiones de salud mental que empezarán a dar la cara ahora, cuestiones de hábitos saludables que se han descuidado durante el confinamiento, cuestiones de revisiones terapéuticas que no se han seguido y que eso ahora tendrá sus secuelas. Todavía no hemos puesto, bueno, no lo hemos puesto porque todavía hay gente en la UCI y se siguen muriendo a diario de esta enfermedad, pero de otras causas concomitantes todavía no hemos dicho la última palabra. Javier, que ya les decía que es una enciclopedia viviente, hizo un estudio sobre el exceso de muertes durante el COVID, comparándolo con el exceso de muertes durante la guerra civil, durante la gripe del 18, y creo que era este año el que salía más alto. La gripe del 18, la verdad es que hubo el mes de noviembre del 18 fueron 600 y pico mil muertos, que es una barbaridad, porque además estamos hablando de una población, entonces España, pues no sé, serían 23 o 25 millones de españoles, no había más, ¿no? O sea que es una cifra desorbitada. Pero quitando esa punta de aquella pandemia, no ha habido en el siglo XX nada parecido a lo de este trimestre. El dato de la guerra yo lo desconocía y es llamativo. Déjame decir una cosa, cuando se nos ha declarado un servicio esencial, yo creo que ha sido un poco de mala gana, porque no podían cribar a los autónomos, a los independientes de los amigos, y entonces tenían que autorizarlo todo. Pero se ha puesto todas las dificultades que se ha podido poner. Es más, se ha intentado utilizar el estado de alarma para decretar censuras parciales. Y sobre todo, la jugada más tramposa ha sido intentar asociar a los medios que estaban contando la realidad con los bulos de Internet y de WhatsApp, que los había a cascoporro. Porque precisamente los medios de información, los profesionales de la información, lo que estaban haciendo era parando los bulos y cribarlo. Pero claro, es que las autoridades consideraban bulos aquello que contradecía su versión oficial, que era una versión verdaderamente, a veces, orwelliana. Es que en ese sentido el estado de alarma ha funcionado o se ha cedido en lo que la Constitución recoge y recoge el ordenamiento jurídico español, ¿no? Y ha funcionado efectivamente como un estado de excepción informativa, Yo no estoy hablando de excepción informativa, en el que la información la controla el Estado Mayor, en este caso la autoridad única, que era el Ministerio de Sanidad, constituido en autoridad única, es el que controlaba la información y la iba suministrando conforme le interesaba. Esto, la rueda de prensa de todos los días
en Madrid era lo más semejante que puede haber a un parte de guerra de un bando. El bando da el parte de guerra que le conviene, ensalza sus logros, su conquista de terreno y reduce a la mínima expresión las batallas que le han resultado adversas. Eso es lo que se ha hecho durante todos los días en el parte que se le daba en Madrid a los periodistas. En ese sentido ha sido un estado de excepción informativa. La responsabilidad de los periodistas en el clima evidente de crispación que se vive en la política española es una responsabilidad real, es una responsabilidad impostada, atribuida por agentes sociales y económicos que quieren desmarcarse de la situación y responsabilizar a los medios de lo que ellos mismos han provocado. Hay, curiosamente, una denuncia que se repite mucho de los profesionales de los medios catalanes que después del año que han dado dicen que los medios de Madrid, Ignacio que está más en la pomada de Madrid, son crispadores y que no son tan constructivos como los medios catalanes y que fomentan el odio y la enemistad entre las distintas formaciones políticas. ¿De eso qué hay de verdad? Yo creo que ninguna, Álvaro. Es que la prensa catalana hace mucho tiempo que ha cerrado filas con los intereses de las autoridades de la Generalitat. Quiero recordar el famoso editorial único aquel que hicieron hace 8 o 9 años. ¿Y eso cómo se llama, Ignacio? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se llama bastante. Se llama bastante. Y bueno, pero esta es la idea del oasis catalán. Es decir, el oasis catalán, que ellos son el CEN y tal y cual, es una cosa verdaderamente. Es distópica. Es una realidad distópica. Que evidentemente, bueno, cuando se habla con la otra parte de Cataluña, pues echa la mano a la cabeza, pero que allí sí la sufren, porque realmente están en una burbuja, hay media Cataluña borrada de la opinión pública, borrada casi de la existencia institucional. Entonces sí, siempre la idea del Madrid crispado, esto ya lo oí yo cuando en la primera etapa de Zapatero, cuando en la primera etapa de Rajoy, el Madrid que crispa, ahora el eslogan, hartos de Madrid y tal. Pero claro, es que el gobierno considera crispar a llevarle la contraria y a contar la realidad que ellos ocultaban. Pues claro, cuando contabas una realidad, de esa se desprende, incluso no hace falta que lo exijas, que lo hemos exigido, pero se desprende de suyo una exigencia de responsabilidades. Entonces, si te dicen que no uséis mascarillas, porque no hacen falta, en pleno contagio de una enfermedad que se transmite por cutículas de la nariz y de la boca. Y eso es mentira. Y después, es tan mentira que después reconocen y dicen que es obligatoria, pues hombre, habrá que decirlo, ¿no? Y habrá que exigir responsabilidad a los que lo han dicho. Si no hacen test, porque no los tenían por la misma razón que las mascarillas, era tan fácil decir, señores, no tenemos suficientes mascarillas, vamos a dejar las que hay para personal sanitario, para policía y tal. Fabríquese usted una. Lo hubiéramos entendido todo, fabríquese ustedes una. Pero claro, eso implicaba reconocer que no habían podido conseguirla por falta de previsión. Entonces preferían decir, no, es que eso puede ser hasta negligencia, hasta responsabilidad criminal. Porque lo que pasa es que no se puede demostrar cuánta gente se ha contagiado por no usar mascarilla ni quiénes, con lo cual. Pero los test, no había test, pues no hay que hacer test. No se les hacen test, y además como no se les hacen test, no se les da por contagiado, con lo cual fuera de la estadística y de paso nos maquillamos. Vaya usted a su casa, al principio, recordarlo todo, tenía síntomas, llamaba, no, que tome paracetamol y quédese en casa, y hasta que no te entraba la disnea no te admitían en el hospital, sí te admitían, porque ya en ese momento estaban colapsados. Claro, contar esto era crispar, exigir responsabilidades. Luego es verdad que ha habido fobia social, pero bueno, es que esto se ha producido. Y esto lo han canalizado, los políticos, algunos partidos lo han canalizado, la fobia social. Que yo sepa, los medios, no. Se ha canalizado por WhatsApp, se ha canalizado en la batalla terrible de las redes, sobre todo de Twitter, pero creo que los medios han cumplido con su verdadera responsabilidad social, que no es con el gobierno, sino con los ciudadanos y con los lectores. Y déjenme que les diga una cosa. A mí no me gustó,
que los periódicos publicáramos 2 veces un anuncio colectivo del gobierno en la portada. Y sobre todo me gustó el segundo. El primero, que era el primer día del estado de alarma, tenía un cierto sentido y era un eslogan, bueno, vamos a salir todos juntos, era un eslogan para animar y tal, por cierto copiado de Italia, una semana antes. Pero el de salimos más fuertes, para mí fue incomprensible. Lo puedo comprender en que no hay publicidad, estamos en ERTES y puedo entender la decisión empresarial. Y lo digo, además, sabiendo que a Álvaro tampoco le gusta, seguro, pero es que no es una decisión periodística, es una decisión empresarial. Pero a mí no me gusta. La fase que viene ahora, que es una fase caracterizada por la incertidumbre acerca de un posible o supuesto rebrote que los expertos dicen que se va a poner de manifiesto en otoño, es una fase en la que empezamos a tomar conciencia del desastre económico que ha provocado el desastre sanitario, ¿no? Y da la impresión de que aquí llegamos tarde, pero después quizás nos hemos pasado en cuanto a hacer el confinamiento más drástico, las medidas más radicales para pararlo todo en aras de la salud, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la gente después de los que superen la crisis o los que hemos superado la crisis, después tienen que trabajar, tienen que comer, tienen que rehacer sus vidas. Los indicadores que tenemos del FMI, de las previsiones de la OCDE, son todos, coinciden todos en unas previsiones muy negativas para la economía española, ¿no? Y yo creo que habrá que buscar un equilibrio entre lo que es proteger a la salud de los ciudadanos, que es lo primero, y proteger a las empresas, que son las que van a crear empleo, que son las que pueden evitar que el paro llegue al 30% en Andalucía, que son las que pueden evitar que hayan esas colas terribles en los comedores sociales de miles de personas, de miles de familias que no tienen lo más básico. Y aquí en Sevilla tenemos 3 o 4 de los barrios más pobres de España. ¿Cómo pensáis que va a desarrollarse, cómo va a admitir la gente ese impacto económico que viene detrás del impacto sanitario y que muchas veces puede ser hasta más devastador, ¿no? Pues fíjate, yo creo, Álvaro, que todavía la gente no ha llegado a calibrar la dimensión del desastre económico que se nos viene encima. Creo que hemos puesto, no nosotros los periódicos, sino el gobierno, porque le ha interesado, ha puesto el foco tan intencionadamente sobre la cuestión sanitaria que no nos ha dado tiempo a pensar en nada más. Y algo que tú decías, entramos tarde, porque entramos cuando tenemos que haber entrado por lo menos un par de semanas antes, y hemos salido muy tarde. Vamos tan tarde que todavía no sabíamos, perdón, hasta este sábado no sabíamos cuándo iban a venir los extranjeros, los turistas de fuera de España, ¿no? Y estábamos diciendo, no, el 1 de julio, hasta que en Europa alguien llamó a Madrid y dijo, oye, dejarse de tontería y el domingo tenéis abierta la frontera, bueno, que no lo sabíamos. Entonces yo creo que todavía no hemos tomado conciencia de lo que esto va a suponer de lastre para la economía española. Y porque se ha querido transmitir constantemente la idea del escudo social, que es algo en sí muy loable, y es verdad que hay que tomar medidas para que la gente, como tú dices, lo está pasando mal, tenga algún tipo de ayuda paliativa, pero cuidado porque la economía se va a resentir como nunca lo hemos visto, y España va a ser el país, o eso es lo que dicen los indicadores, que más lo va a sufrir. Y dentro de España, pues nosotros tampoco es que seamos los que mejor vamos a bandear esta crisis. Entonces, para mí, que la percepción todavía no es del todo correcta. Todavía no estamos en esa idea, todavía estamos en, sí, la mascarilla, el metacrilato, la distancia.
que también hay que llegar un momento que ya hay que empezar a decir, oye, vamos a racionalizarlo esto, vamos a actuar con sensatez, no vamos a seguir acumulando medidas. Durante todo este tiempo yo creo que nos han tratado como niños. Y los periódicos tratábamos de informar a personas adultas, responsables, ciudadanos libres. Y el gobierno quería una y otra vez convertirnos en niños a los que hay que llevar de la manita a todos sitios. Pues, de luego, la economía, los niños no juegan a la economía. Yo creo que tienes razón en el sentido de que todavía la sociedad está en la preocupación sanitaria. También está la preocupación económica, pero todavía pesa más la sanitaria. Y todo lo que tú dices parte del error inicial de minusvaloración. Porque a partir del error inicial de minusvaloración, el gobierno, yo casi lo único que no le reprocho a este gobierno es que haya sido duro en las medidas de confinamiento, porque era absolutamente imprescindible. A partir del momento que aquello se volvió una locura, ¿eh? Pero, claro, como sabían que se habían retrasado, por las razones que ahora no viene el caso sacar y que está en la mente de todos ustedes, claro, ya había temor de si abrimos demasiado pronto y pasa otra vez, ya la segunda oleada de críticas no la resistimos. Por lo cual, bueno, es comprensible, pero todo parte de lo mismo. Yo, insisto, lo único que no les reprocho es que, al fin, ya después, visto lo visto, hayan sido cuidadosos con la cuestión sanitaria, con la cuestión de contagio, en una palabra. Claro, eso tenía un precio, porque si hubiéramos hecho las cosas razonablemente bien en un principio, pues a lo mejor hubiera habido un confinamiento más reducido, más corto, y estaríamos en esa normalidad nueva o como sea, pero en un ten-con-ten, como ha estado Alemania, como ha estado otra. Pero bueno, pasó lo que pasó, también pasó en Francia, también pasó en Italia, esto es cierto. Ahora, yo creo que el año se ha perdido, el año en términos económicos se ha perdido. Lo que pasa es que la sociedad española está dividida en dos partes, muy claramente. Aquellos que tienen empleo y los que no lo tienen. Quiero decir, que tienen empleo fijo, es decir, los funcionarios, en una palabra, que depende de la administración del Estado, los que conservan el empleo privado y los que dependen de sí mismos, de sus negocios, etc. Y sobre estos es donde está el famoso escudo social. Ellos dicen, yo he hablado con algún ministro y tal, dicen, no vamos a cometer el error de Zapatero. El error de Zapatero, en su perspectiva, es el de haber hecho recortes, no el de haber gastado primero. Entonces, gastar, la deuda se va a ir y tal, pero bueno, es verdad que ahora mismo la actitud de Europa no es la misma de antes. Hay un consenso keynesiano de echar dinero. Hay dinero, no está hay dinero, financieramente. Hay dinero y consenso para darlo. Con lo cual, la tragedia va a ser tremenda. Pero bueno, colchón social va a haber para que no haya una hecatombe política, que es lo que les interesa. Lo que a todo político interesa, todos tienen una urna en la cabeza. Y en vez de cerebro tienen una urna. Todos. Pero el año va a ser demoledor. Y para los negocios, pero no para los negocios de Telefónica, que también, o de Santander, para los negocios, para el del bar, para el del Laredo, para el del otro, para el de la tienda, terrorífico, para el taxista, para todo un pequeño negocio que es el tejido, para el turismo ni les cuento. Y no quiero pensar en los rebrotes. Porque primero, a ver quién mete otra vez a la gente dentro. Y segundo, porque es que ya la hecatombe económica sería terrorífica. Ahora, por ser un poco optimistas, si hay un éxito científico pronto, esto puede rebotar más deprisa de lo que parece. Yo creo que el año lo hemos perdido, pero si hubiera un éxito científico entre otoño e invierno, Ignacio, el despegue podría ser muy rápido. Ignacio, La vacuna se la escuché yo al presidente del gobierno el primer día que estaba metiendo a los españoles en su casa. Claro. El primer día ya estaba hablando de que iba a haber una vacuna. La vacuna, ya veremos cuando llega la vacuna. ¿Cuándo llega? Y ya veremos a quién le llega la vacuna. Correcto. Porque lo primero será vacunar a los sanitarios, que son los que están en primera línea. Evidentemente. Y después habrá que vacunar a la población de riesgo. Evidentemente. Y habrá que ir decidiendo a quién se le va poniendo la vacuna. O sea, que es que bueno, primero que llegue la vacuna. Bueno, primero que llegue, vacuna, que nos han quitado del medio. Unas que tengan éxito, otras que tengan los medio países éxito, europeos etcétera. han hecho un consorcio y España no, usted fuera. Prepárense para el debate de la vacuna de otoño, si es que aparece una vacuna, pero como van a aparecer 5 o 6, que si esta es eficaz al 30%, que si la otra es al 60%, que cuál cogemos, etcétera. Sí, con los intereses comerciales de cada país y los bloques económicos. Esa va a ser, pero bien gorda.
Esa para otoño, invierno. Sí. Bueno, si aparece un tratamiento, ya ha salido esto de la hidroxicortisona y tal. Pero lo único que puede evitar una crisis larga, profunda y dolorosa es un éxito de la ciencia. Yo quiero confiar todavía esto porque eso sí aceleraría mucho el plazo, porque además produciría una cierta euforia social, psicológica. Esto ya es psicología de masas. Entonces la gente se lanza, ya está. Entonces, bueno, la psicología de masa yo creo que se ha enfocado como una manera de dirigir a la población, sí, pero claro, dirigirla en el sentido más peyorativo del término. En vez de, con lo que tú decías al principio, un liderazgo, pues hubiera sido, yo estoy aquí y les digo la verdad de lo que está pasando, no les oculto la información. La primera para tomar decisiones en la vida es tener los elementos de juicio. Se nos han hurtado los elementos de juicio, se nos han hurtado los datos fundamentales de lo que estaba pasando, con intenciones, pues claro, de dirigir. Con un agravante, que yo la mentira de los políticos la descuento. La descuento. Bueno, unos mienten más que otros mienten siempre, unos mienten al rato, la descuento. Pero que nos mientan los políticos a través de los científicos, eso me cabrea infinitamente. Y eso es lo que ha pasado. Y por eso a los medios nos engañaron. Y los medios nos equivocamos cuando en febrero pedíamos responsabilidad y decíamos tranquilo, no hay que suspender el World Trade de Barcelona, no es para tanto, la gripe mata más, no sé qué, porque nos lo estaban diciendo los científicos del Centro Nacional de Epidemiología. No, yo puse un titular en febrero que era olvídese de las mascarillas, mejor lávese las manos. Ah, ¿no? Porque nos estaban diciendo que ese era el mensaje que había que transmitir y por responsabilidad social uno ejerce esta función si de periodista. Bueno, pues vamos ministro, a decir pues tú dices, bueno, claro, la cosa de los ministros. Después, pero la misma persona científico, que es una epidemióloga, vamos, hemos tenido en contacto durante todo este tiempo, ¿no? Y me decía, no, es que ahora lo que hay que decir es que se ponga la mascarilla. Y decía, bueno, pues yo lo diré y pondré mi carita y en el periódico dirá, bueno, pues vaya chicarabí que trae las noticias averiadas. Pero lo que procede es que el que ha dicho que no hacía falta las mascarillas tenga el cuajo suficiente de subirse al estrado delante del micro y diga, señores, me equivoqué, ustedes perdonen, a partir de ahora hagan el favor de ponerse la mascarilla. Pero nada de eso se ha producido. Al principio, cuando la mascarilla decían las autoridades sanitarias que no era necesaria, en el periódico intentamos, pues, como estábamos trabajando allí, comprar mascarillas, guantes, gel, y lo único que logramos adquirir al principio fue gel. Los guantes llegaron inmediatamente después y mascarillas es que nos pidieron, me parece que 9 euros por mascarilla. Sí, sí. O sea que no había, no había dinero para surtir de mascarillas a la redacción. Y es que no había, claro, es que recomendaban que no se utilizara, que no era necesario utilizarla, porque no había en la farmacia, no había en ningún lado. Yo estaba en Madrid hasta una semana antes del confinamiento, me vine cuando vi que aquello se empezó a poner duro, y de pronto un día por mi barrio, en el Retiro, paso por una ferretería, veo una cola delante de una ferretería, vas aquí, veo un letrero, hay mascarillas y gel. Y era una cola de cartilla de racionamiento de la posguerra. Estaban a 12 euros las mascarillas, las CFFPs. Porque, claro, la gente no se lo veía venir. Entonces, no compréis mascarilla, no cojáis mascarilla, porque no había, porque claro, es que los sanitarios no tenían mascarilla, faltaron mascarillas. Además, claro, esto pasa y bueno, tenían que haberlo hecho antes, pero le ha pasado a todos. O sea, te levantaban los cargamentos de mascarillas, te los levantaban en China con un fajo de dólares en la pista del aeropuerto. Esto, a mí me lo ha dicho un alto cargo del Ministerio de Sanidad. Dice, a Sanidad le levantaron un cargamento de 500.000 mascarillas en la pista de despegue de un aeropuerto chino. Y llegó un tío y cogió de un momento, ¿esto para dónde va a España? No sé qué, y sacó un fajo en metálico de dólares. Y se evaporó el avión. Se fue a yo sabe dónde. Bueno, por ir terminando, hoy no tenemos coloquio por medidas de seguridad, porque no se puede utilizar el mismo micrófono. Por ir terminando, decir algo optimista, darnos un respiro. Bueno, oiga. ¿Sí? ¿Y el que pueda hablar sin micrófono puede tener voz? Sí.
Sí, sí, diga lo que quiera decir, sobre todo si es una pregunta a alguno de los ponentes. Ah, bueno. Bueno, no hace falta chillar. Vosotros, por dar un mensaje de... No. ¿Podéis decir Sí, un mensaje que por lo menos nos dé cierto aliento, cierta expectativa? ¿O lo veis todo demasiado negro? Cuando digo que hay fobia social me refiero a cosas así. Pero la comprendo. Cada uno la lleva como puede. Yo ya he dicho que quiero creer en el optimismo de la ciencia. En el optimismo de la ciencia. Y creo que eso es importante porque recupera un cierto optimismo en la propia condición humana. Estos golpes se tardan mucho en asumir porque hemos visto la vulnerabilidad de nuestra vida normal. Entonces, bueno, creer en que el progreso nos lleva adelante, eso sería importante. No está en nuestras manos, evidentemente. Me gustaría creer que puede haber un acuerdo político razonable. Sinceramente, a corto plazo no lo veo. Y hombre, ahora mismo, fiándolo a la suerte, estamos teniendo suerte, Álvaro. Estamos teniendo suerte. El virus se ha parado. No, se ha parado un poquito. Quiero decir, hay peligro, pero ahora mismo está parado. Y nos puede dar un respiro en verano, que vivimos de lo que vivimos. Desgraciadamente no vivimos de la alta tecnología ni de la industria pesada, vivimos de lo que vivimos. Y esto nos puede dar un respiro. Y después, pues Dios proveerá. Hombre, el golpe ha sido duro, pero es que en todo caso es que no hay más que una solución, que seguir pedaleando. Esto, porque si no, la bicicleta se cae. Y cada uno tenemos que pedalear desde nuestro sitio, desde nuestro trabajo, desde nuestra responsabilidad, desde nuestra familia, porque no queda otra que adaptarse. Igual que nos estamos adaptando a esto y tal, y iremos al cine así, y bueno, pues oye, tampoco pasa nada. Nos hemos tragado 3 meses que pensamos que no nos íbamos a tragar en nuestras casas, tampoco está mal. Quiero decir, malos son para los que se han puesto enfermos. Pero los demás tenemos que sacar lo mejor de nosotros, porque y en parte lo hemos hecho, y me gustaría pensar que lo vamos a seguir haciendo, aunque también hay conatos de sacar lo peor, pero quiero pensar que todavía nuestra inteligencia colectiva es lo suficientemente sólida para no autolesionarnos. Javier, Pues, tú que has estudiado además la gripe del 18. Bueno, lo que pasa, yo me quedo con esto último que tú estabas diciendo, Ignacio, porque yo no tengo ninguna fe en la ciencia. O sea, no tengo ninguna fe. O sea, sí. No te conozco. Vendrá, sí, por supuesto, soy una persona racional, ¿eh? No soy ningún iluminado de estos que toma lejía, como dice el presidente de Estados Unidos, ni nada de eso. Vendrá el remedio, vendrá la vacuna, pero vendrá otro virus. Sí, otro, claro. Y la condición humana no puede estar sometida a que descubramos todo, porque nunca llegaremos a descubrirlo. Entonces, vamos a quedarnos con todo lo bueno que ha tenido esta etapa de confinamiento, que ha tenido cosas muy buenas, bueno, yo no sé cuántos meses hacía que no hablaba con mis vecinos y claro, me los encontraba ahí aplaudiendo a las 8 de la tarde, hombre, y me he enterado que se ha jubilado él, que ella se jubiló en octubre, que se iban ahí a Madrid, que tienen familia, en fin, lo normal. Yo lo echo de menos, me tranquilizaba cuando salía a aplaudir allí a las 8 y veía a los vecinos, veía a la señora de aquel lado y a la otra señora mayor y tal, decían, están bien. Y entonces, bueno, pues lo echo de menos ahora, ¿dónde están? Hay una parte buena, positiva, de valores, de convivencia que hemos tejido durante este tiempo. Bueno, vamos a quedarnos con eso, aunque sea un poquito, pero aferrémonos a esa esperanza, ¿no? Porque lo otro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe las vacunas y los virus y las pandemias y todo lo que nos viene? Entonces... Bueno, ¿quién sabe
En Andalucía la verdad es que hemos tenido la fortuna de que el virus ha sido más leve, y de que la situación que se ha vivido aquí no ha sido la misma que en Madrid o que en Barcelona. Esperemos que aquí pues siga estando la situación controlada dentro de los parámetros mínimos que aquí que ha habido, y nada más. Ojalá el rebrote anunciado de otoño se quede un rebrote pequeño, y lo que es seguro, que lo decían tanto Javier como Ignacio, es que tendremos que aprender a convivir, haya rebrote o no lo haya, y lo que no podremos es volver a encerrarnos en nuestras casas, porque así no se puede vivir. Claro, tenemos que buscar una solución equilibrada entre la protección de la salud y la protección del sustento diario de la gente que necesita trabajar y que necesita comer y llevar lo básico a sus casas, a su familia. Y de la vida también. Sí, Javier, que hacía un blog. La vida más importante. No le quepa duda. Javier ha hecho durante los 60 primeros días de la pandemia, hizo un blog precioso, además tierno, emocional, donde contaba la vida de lo que le decían todos sus amigos, sus parientes, sus familiares, su vida en familia. Era delicioso de leer, era coach positivo, era asertivo y entrañable, y siempre terminaba con una frase de una serie legendaria de los años 70, Canción Triste de Gillespie, que decían 70, que ya uno es más mayor, y de que era: tengan cuidado ahí fuera, porque de verdad la prioridad es no contagiarse y no contagiar. No se olviden de esto, por favor, porque eso es lo que lo tira todo otra vez por tierra. Muy bien, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Paco, por tu presencia como director del aula. Tú sabes la alegría que nos da tenerte aquí. La próxima edición del aula será el miércoles, que estará muy enfocada al flamenco. También esperamos que estés aquí. Estará Alberto García Reyes con algunos artistas muy notables, con Luis también. Y en fin, esperemos que el próximo miércoles pasen todos ustedes un buen rato. Muchas gracias.